Queridos hermanos, queridas hermanas, les saludo con gusto en este domingo 6 de agosto, domingo de la transfiguración del Señor. Pues al inicio de esta semana, el lunes, caminamos una porción de nuestra diócesis, una porción de nuestra parroquia, caminamos hacia los pies de la Morenita del Tepeyac, hacia los pies de nuestra Madre Santísima. Caminamos hacia sus pies y llegamos a su casa, donde sentimos el abrazo, donde sentimos esas palabras de nuestra Madre Santísima diciéndonos: qué has de menester, hijito? ¿Que no estoy yo aquí, que soy tu madre? Después de haber vivido la ordenación sacerdotal, la bella ordenación sacerdotal de dos nuevos hermanos sacerdotes para nuestra diócesis, allá en la diócesis de Tabasco, de donde son originarios. Les ruego, queridos hermanos, queridas hermanas, que nuestra oración de este domingo, nuestro encuentro de ustedes y mío con el Señor Jesús a través de su palabra, sea un momento de oración por nuestros nuevos hermanos sacerdotes originarios de Tabasco para esta diócesis, Marcelino y Leo, ellos dos hermanos de sangre. Qué cosa tan bella. Nuestra oración sea por ellos, y les invito a escuchar la palabra de Dios que la liturgia nos regala bellamente este domingo, tomada del evangelista San Mateo. Escuchemos, hermanos. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, permítanme decir una palabra sencilla a estas palabras que escuchamos en este domingo. El Señor Jesús sube con sus discípulos, Santiago, Pedro y Juan, a solas, a un monte elevado. Ahí les muestra, hermanos, lo que la humanidad, junto con el Señor Jesús, esperamos. La plenitud de la vida en el Señor Jesús. Ahí se aparecen Moisés y Elías. El Antiguo Testamento converge en el Señor Jesús. La historia de la humanidad tiene su plenitud en el Señor Jesús. ¿Qué verían los discípulos? ¿Qué verían aquellos hombres? Que Pedro dice siempre tan atrevido: Señor, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Pedro no alcanza a descubrir, hermanos, hermanas,
que en el Señor Jesús hay una diferencia. No es lo mismo Moisés y Elías que el Señor Jesús. En el Señor Jesús tiene su plenitud la historia. Aún no termina de hablar el apóstol cuando Dios habla. Dios habla y les dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. Es a Él a quien le tienen que escuchar. Hermanos y hermanas, hoy, ¿qué voces estamos escuchando? ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? Hoy también, aunque todos deseamos la plenitud de nuestra vida, no es precisamente, hermanos, hermanas, al Señor Jesús al que le escuchamos. ¿Qué voces estamos escuchando? La voz del Face, la voz del TikTok, la voz de los YouTubers, la voz de los políticos, la voz de los presentadores de televisión, de los locutores de radio. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Qué voces están conduciendo nuestra vida hacia la plenitud? ¿Con qué voces nos estamos confundiendo, hermanos y hermanas? ¿Con espiritualidades curiosas, con espiritualidades extrañas, con espiritualidades falsas? ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Cuáles son las voces que pretendemos que nos lleven a la plenitud de nuestra vida? Hermanos sicarios, ¿qué voces están escuchando? ¿La voz del tener? ¿La voz del poder por unos instantes, por unos días, por unos meses? ¿Qué voces están escuchando? Cristianos católicos, ¿qué voces estamos escuchando? A veces estamos escuchando la voz de la charlatanería, de la brujería, pero no la voz de Dios. Hoy necesitamos como humanidad, hermanos y hermanas, subir a solas con el Señor Jesús, contemplar al Señor Jesús. Como decía hace unos días en la peregrinación, a quienes caminábamos de regreso hacia nuestra casa, necesitamos mirar al Señor Jesús cara a cara. En tres lugares, en tres aspectos, en tres espacios. Necesitamos mirar al Señor cara a cara en su palabra, en la contemplación de la Eucaristía y en la presencia de los hermanos, especialmente en los más fregados. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Queridos hermanos, si no escuchamos al Señor Jesús en su palabra, nuestro cristianismo no es real. No nos conformemos con la sola lectura de la misa, con la sola escucha de la homilía. Leamos la palabra. Contemplemos al Señor Jesús en la Eucaristía, porque es lo más grande que tenemos los cristianos católicos. La presencia real del Señor Jesús en su Eucaristía. Contemplemos al Señor en los más pequeños, en los más fregados. Es ahí también donde encontramos la presencia viva del Señor Jesús en los más pequeños. Este es mi Hijo amado, escúchenlo,
Escúchenlo. Claro que al encontrarnos con el Señor Jesús en su palabra, en su Eucaristía o en el hermano, podemos caer como los discípulos, como los apóstoles. Podemos caer rostro en tierra, diciendo como Tomás, Señor mío y Dios mío. Podemos caer porque el encuentro con el Señor Jesús seguramente que nos ha de tumbar. Nos ha de tumbar. Nos deja sin palabras. Nos deja estupefactos como a los discípulos. Pero el Señor Jesús nos toca como tocó a sus discípulos, diciéndonos: levántense, no teman, no teman. El encuentro con la palabra, hermanos, hermanas, nos hace temblar. El encuentro con su Eucaristía, también el Señor Jesús nos dirá palabras que tal vez no sean muy cómodas. El encuentro con el Señor Jesús en los pobres, en los más sencillos, en los más pequeños, también a veces nos hace voltear la mirada, voltear la cara, cambiar los pasos. Pero el Señor Jesús nos toca y nos dice: levántate y no temas. Hermanos y hermanas, esa es la tarea. Subir a solas con el Señor Jesús y escucharle. Les deseo a todos, hermanos, hermanas, buena semana, buen domingo. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Buen domingo. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente domingo.